Muy buenos días a todos los chicos y chicas de noveno. Espero que se encuentren muy bien, que hayan podido descansar este fin de semana y hayan podido retornar con toda la energía que se necesita para retomar las clases. También espero que hayan disfrutado y hayan podido visualizar el evento que tuvimos en el ambiente de sociales el día viernes, que pues estuvo muy interesante, estuvo bastante revelador y pues tener un personaje de la historia que cuente su historia propia eh, dentro de la dinámica del siglo XX en Colombia, pues es muy importante para nosotros porque eso es material que nosotros podemos utilizar para poder, de alguna manera, revisar la historia. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, si no han revisado este documental y la exposición, pues sí es necesario que ustedes puedan visualizar la entrevista y visualizar el documental. Recuerden que esto posteriormente va a tener una actividad, nosotros vamos a hacer una actividad, así que hay que estar pendientes, ¿vale? Próxima clase vamos a revisar toda la historia de, de esos enfrentamientos, de los nacimientos de las guerrillas en Colombia, y pues ese va a ser nuestro punto de partida para poder llegar a la historia de Carlos Pizarro, María José Pizarro, y poder conectar con nuestras clases de ciencias sociales, ¿vale? Esa va a ser nuestra próxima actividad. Por el día de hoy va a haber otra actividad que necesito que ustedes, por favor, revisen y estén atentos. Tienen 8 días para realizarla, así que muy atentos. ¿Listo? Nos vamos entonces con la clase del día de hoy. Vamos con historia de grado noveno. Nuestra UTP es la UTP número 19, fecha del 27 de junio al 31 de julio. Meta de comprensión es comprenderá los procesos económicos, políticos y sociales en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. El desempeño va a ser ya nuestro desempeño 2, indaga por la relación entre la crisis económica del 29 y las transformaciones políticas en América Latina. Y vamos a ver, pues estamos revisando este gran tema que es la historia de Colombia del siglo XX. ¿Listo? Nosotros habíamos quedado en esta hegemonía conservadora. Nosotros no profundizamos mucho en esto, pero vamos a profundizar ahora sí en la hegemonía conservadora. Entonces, yo saqué toda esta información de un artículo que ustedes van a tener que revisar para hacer la actividad que está en el botón de tareas, y en ese orden de ideas, pues vamos a agilizar ese proceso de lectura para que usted tenga el material. En la hegemonía conservadora hubo de todo, ¿cierto? Según los historiadores o algunos historiadores, hay retrocesos y empequeñecimiento. Pero también hay procesos de paz, pero también hay café. Hay corrupción, pero también hay progreso. Entonces, digamos que el radicalismo de los años 20, el radicalismo liberal, pues digamos que fue importante para que el gobierno de la hegemonía conservadora se planteara nuevas cosas. Habíamos recién salido de una guerra civil entre conservadores y liberales que dejó al gobierno conservador temblando porque no estaba respondiendo con las exigencias de un pueblo que estaba y quería progresar. Durante este periodo, ¿cierto? En las escuelas había algo que se llamaba Manual de Historia Patria, y lo habían escrito José María Henao y Gerardo Arrubla. ¿Listo? Estos fueron académicos evidentemente conservadores y fueron también católicos. Entonces se imaginarán esta educación un poco sesgada, ¿cierto? En esta época hoy la podemos ver un poco sesgada, y pues digamos que solamente ellos participaron para que eso se volviera un manual de historia en todo Colombia y se enseñara la historia a través de ese manual conservador y católico, y lo tenían que hacer a través de un concurso, pero curiosamente solamente concursaron ellos dos y lo ganaron, ¿cierto? A través de eso. El jurado pues era conservador, entonces digamos que fue como esa primera política educativa que tuvo para que de alguna manera se enseñara historia conservadora y católica. Recordemos entonces nuestros presidentes, que comienza, lo denominan algunos el inicio desde Manuel Antonio San Clemente,
o a veces desde Rafael Reyes, pero pues digamos que el último que sí coincide es Miguel Abadía Méndez, que es el último presidente dentro de esa línea de hegemonía conservadora en el país. Bueno, entonces el gobierno que se inaugura para algunos historiadores entonces es el del general Rafael Reyes, ¿cierto? Y él había sido quien había estado a la cabeza del ejército durante las guerras del siglo anterior, es decir, durante las guerras que se estaban librando en el país. Y eso habla, pues, digamos que de la guerra de los 1000 días y otros enfrentamientos que tuvieron, ¿cierto? Y pues él no fue ni conservador ni hegemónico, ¿sí? Él fue en lo económico y administrativo fue progresista. Hubo cambios porque después de la guerra se plantean cosas diferentes. Y en lo político, pues de alguna manera hace que los liberales participen de esa política. Entonces acá tenemos al señor Reyes, presidente de Colombia para este periodo, y entonces digamos que este señor llega a la presidencia por dos razones. Primero, porque hubo una abstención liberal. Los liberales no votaron, ¿cierto? Y hubo fraude electoral. Oh, sorpresa, que empezamos a encontrar aquí dentro de la historia de Colombia esos visos de corrupción y de fraude electoral, ¿cierto? Entonces, allí hay un episodio fantástico y famoso donde el registro de Padilla, ¿cierto? Remota provincia, Padilla es una provincia de La Guajira, y desde allí, desde esa provincia, Juanito Iguarán, ¿cierto? El general Juanito Iguarán mandaba resultados electorales firmados en blanco. Entonces él se llenaba a firmar esos resultados, digamos que electorales, para que los jefes políticos en Cartagena, ¿cierto?, los llenaran y los acomodaran con los intereses del país, ¿cierto? Esto no es nuevo en nuestra historia, el hecho de que, por ejemplo, Iván Duque haya tenido allí unas cuestiones muy sospechosas de fraude electoral cuando la registraduría altera algunos resultados, o dentro de esos cartones donde se dan los resultados haya alteraciones de niveles, diría yo, descarados, porque hay noticias sobre esto, puedo hablar de eso porque todo el país lo supo. Entonces esto no es nuevo. Entonces ya este señor, el presidente Reyes, había utilizado esa estrategia para que pudiese llegar a la presidencia. Su lema era menos política y más administración. Entonces él no quería involucrarse en temas políticos, ideológicos, sino en administrar bien un país. Eso era lo que él decía. Pero por esta época había entonces un general que era el general Porfirio Díaz dentro de la República Mexicana, y era como un dictador, el primer dictador mexicano. Y entonces tenemos este retrato, dice Rafael Reyes mirándose al espejo de Porfirio Díaz. Y entonces vamos a ver qué era lo que pasaba con este señor Porfirio Díaz. Dice, del ejemplo mexicano de Porfirio, el señor Reyes, presidente de Colombia, copió la obsesión por los ferrocarriles. Entonces inició la obra, dijo, listo, vamos a hacer ferrocarriles. Pero eran unos ferrocarriles que tenían que, México es un poco más plano que Colombia, Colombia tiene muchas montañas, entonces pues se tuvo que adaptar a estas condiciones. Y lo que hizo fue, vamos a volver a navegar el río Magdalena y a utilizarlo como un vehículo económico, ¿cierto? Y de la guerra de los 1000 días, ¿cierto?, también se llegó a una conclusión y dijo que no podía haber un ejército de la nación que respondiera a intereses conservadores. Entonces dijo que el ejército debía ser apolítico y moderno, que no tenía que tener política. Pero si usted le pregunta a un militar hoy en día, actualmente, ¿cuál es su partido o cuál es el partido que más apoya, ¿cierto? O pregúntele a las familias de los militares qué partido apoya, pues ahí vamos a entender que esto simplemente es un ideal porque nunca ha sido así, ¿vale?
También este señor trata de hacer políticas, o no, hizo políticas bastante censurativas, donde cerró periódicos de los liberales, donde echó a destierro a muchos de los adversarios políticos y digamos que la represión era brutal al punto de que se hallaba culpable algo de, por ejemplo, de un atentado contra él, entonces fusilamiento, eso era pena de muerte, ¿cierto? Que hoy en día pues está prohibida en el país, pero en esta época sí lo hicieron en algún momento. El general de los 1000 días, Rafael Uribe Uribe, fue un general que participó en la guerra de los 1000 días y él era el general que llevaba a las tropas liberales contra las tropas conservadoras, ¿cierto? Y participó activamente de la política de Reyes. Sin embargo, ¿cierto? Él era representante en el Congreso y hablaba que de alguna manera el país debía tomar fuentes ideológicas del socialismo de Rusia, ¿cierto? Pero tenía que ser un socialismo estatal, no un socialismo ideológico. Bueno, él lo planteó desde otro punto de vista, a lo cual, pues evidentemente, lo asesinan con hachas en las afueras de la Plaza de Bolívar en octubre de 1914. Y los autores fueron dos artesanos que no tenían trabajo, ¿cierto? Y pues digamos que eh, ok, vale, acá nos da un dato interesante y es que en esta época el Capitolio, es decir, la Plaza de Bolívar, donde están esas columnas grandísimas que parecen el Partenón de Atenas, estaban sin terminar, ¿cierto? Y al cabo de 70 años de iniciada su construcción, pueden llegar a terminarlo. Entonces, acá hay un otro ejemplo de que y nos dice esta lectura, que siempre ha sido así en los casos de obras públicas en Colombia. Sean grandes o sean pequeñas, siempre es una dilatación de los procesos de construcción. Entonces, eso es otra cosa que hemos de resaltar. Los asesinos de este señor, Rafael Uribe Uribe, general de las tropas liberales durante la Guerra de los 1000 días, fueron Galarza y Carvajal, que eran esos artesanos que no tenían empleo y que lo asesinaron. Cuando se les preguntó a estos tipos que por qué lo habían asesinado, dijeron que habían obrado por voluntad propia y que no tenían jefes, ¿cierto? Esto es declarado como el primer magnicidio del siglo XX en Colombia. Y esto se va a repetir hasta, llámese, líderes sociales. Bien, la tensión política era una tensión muy fuerte y en esta época la iglesia tenía un poder muy grande, ¿cierto? Habían casos en los cuales esa pugna entre conservadores y liberales, pues digamos que se representaba en manifestaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una manifestación estudiantil que se presentó en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Se presentó porque el rector se negó a cumplir la ley de honores del Congreso que ordenaba poner en el Paraninfo un retrato del periodista Fidel Cano, fundador del periódico El Espectador. ¿Sí? Fidel Cano finalmente tenía afiliaciones con el Partido Liberal y entonces la iglesia allí dice como, ¿cómo es posible que nosotros colguemos el retrato de un liberal en el recinto que está presidido por el corazón de Jesús? Entonces, los estudiantes se rebotaron y dijeron como no, ¿cómo es posible? No podemos hacer esto. Y hubo una fuerte represión al punto que hubo muertos en esta época, ¿cierto? Acá vemos al gabinete ministerial dando la espalda a este tipo de situaciones. Y había algo muy significativo y es que el arzobispo de Bogotá, ¿cierto? Un señor que se llamaba Bernardo Herrera Restrepo era quien elegía los presidentes. Así, con el dedo, decía, usted o usted o usted va a ser representante de este país y lo ponían como presidente. No se parece nada a la realidad de hoy en día, ¿cierto? El hecho de que una persona tenga tanto poder como para poner a un presidente con el dedo, eso es tener mucho poder. Entonces, la influencia de la iglesia durante mucho tiempo, Colombia, ¿cierto? La tuvo y la tuvo muy presente.
y ni siquiera el señor Bernardo Herrera Restrepo los llamaba para decirle, oiga, usted quiere ser presidente de Colombia, lo voy a postular, sino que simplemente, usted, y lo hacían saber por otra persona. O sea, quien tenía poder fuerte aquí en Colombia era la iglesia. Y entonces acá vemos al arzobispo eligiendo al presidente con ayuda, evidentemente, del Espíritu Santo. Así entonces los alcaldes, vamos a la imagen anterior, así entonces los alcaldes y los gobernadores y todas estas personas dirigentes eran elegidas bajo el dedo de algún cura, de algún sacerdote o de algún bueno, en el caso de el arzobispo, ¿no? Entonces la iglesia tenía la posibilidad de elegir a quién poner en cada alcaldía, en cada gobernación o en cada municipio. Entonces, así entonces los siguientes presidentes, que fueron José Vicente Concha y Marco Fidel Suárez, ¿cierto? Que fue un fogoso parlamentario que era sentimental y románticamente anti-norteamericano, o sea, no le gustaban los Estados Unidos, pero los eligió finalmente nuestro Monseñor Herrera Restrepo, que aparece en los libros de historia. Acá vemos otra vez cómo sí están diferentes ese partido conservador y entre ellos vemos a ese arzobispo. Hay un capítulo muy interesante que hay que revisar acá en la historia y es que Pedronel Ospina, el siguiente presidente, fue el primer hijo de un presidente en ocupar la presidencia, ¿cierto? Él había nacido en el Palacio de San Carlos cuando Mariano Ospina Rodríguez, que fue otro presidente de Colombia, empezaba su mandato. Él nació cuando su papá estaba gobernando. Pero entonces, digamos que él tuvo la facilidad de que era muy práctico, entonces había un momento de economía fuerte, es decir, habían unos créditos y había como una situación económica favorable para Colombia, entre comillas, ¿cierto? Y entonces los productos de exportación de Colombia también tuvieron una alza y eso implicaba pues mucha más ganancia, ¿cierto? En ese orden de ideas pues crecían mucho las exportaciones de petróleo y de café a nivel mundial, ¿cierto? Acá vemos entonces una caricatura del general Pedronel Ospina en su cunita bebé presidencial. Ya cuando era niño él ya sabía que tenía que ser presidente. Y de aquí en adelante vamos nosotros a encontrar algo que se denominó como el delfinazgo, ¿cierto? Este delfinazgo era en alusión porque en Francia, era alusión a Francia, porque allá en Francia el delfín era el hijo del rey, el heredero de ese trono, ¿cierto? Y eso a nosotros nos va a recordar que la historia de Colombia se comporta un poco así, porque entonces después no va solamente a sonar el apellido Ospina, sino que nos dará López, nos dará, bueno, otra vez, Ospinas, nos dará Gómez, Pastranas y Santos, repetidos durante la historia de Colombia, ese delfinazgo, ¿vale? Nosotros entonces vamos hasta aquí, República Liberal con Enrique Olaya Herrera, que revisaremos la próxima clase. Aquí hay también un episodio que hay que revisar, que es la separación de Panamá. Tenemos entonces Segunda Guerra Mundial y en el 46 termina la República Liberal, ¿cierto? Y empieza otra cosa ahí rara denominada Frente Nacional. Bien, ¿qué hay que hacer, chicos? ¿Listo? Como les dije, no vamos a hacer todavía la actividad de María José Pizarro, ¿cierto? La actividad en relación con este conversatorio que tuvimos con ella, sino que antes de eso necesitamos revisar todas las condiciones para saber por qué las guerrillas aparecen en Colombia. ¿Listo? Que será nuestra próxima sesión, nuestro próximo video y nuestra próxima actividad. Tenemos entonces que, por favor, hacer y realizar esta tarea a través del botón de tareas. No se pueden recibir tareas por el botón de comunicados, así que, por favor, mucha atención en esto. Vamos a realizar entonces un infograma, una infografía, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a repasar la historia de la hegemonía conservadora, ¿cierto?, a la República Liberal. Vamos a ver cómo es esa transición. Vamos a tener que investigar autónomamente. Yo les voy a dejar 2 links que son como parte de esa investigación. Yo les adelanté un poco de la investigación con esta clase. Entonces vamos a tener que leer este proyecto digital, que es muy interesante, y también un capítulo que se dio por Canal 13 en favor de la educación. Y lo que vamos a hacer es un infograma de la hegemonía conservadora a la República Liberal. ¿Listo? ¿Cómo es ese proceso, las políticas, lo que se habló en este video, lo que se leyó en ese documento o lo que se vio en ese en ese programa del Canal 13, que es muy interesante? Lo acabo de explorar y es muy interesante, y vamos revisando allí. ¿Listo? Posteriormente, próxima sesión, hablaremos de nuestras guerrillas y entraremos en el tema para poder conectar el conversatorio y nuestro tema de siglo XX en Colombia, ¿vale? Listo, chicos. Por hoy no es nada más. Espero que se hayan divertido, espero que hayan aprendido, espero que hayan reflexionado también un poco de la historia de Colombia y cómo tenemos nosotros la posibilidad también de ser conscientes en dónde estamos y de ser conscientes qué queremos para la construcción de un nuevo país. Acuérdense que la construcción más importante para un país es la construcción que usted hace dentro de usted, ¿vale? Chicos, muy agradecido de estar con ustedes. Cuídense mucho, estamos charlando, nos vemos en la próxima clase.